como os decía, hay un diputado autonómico, creo que es diputado autonómico en la Comunidad de Madrid, de Podemos, que ha venido a explicarnos, se llama Jacinto Morano, y no es coña, ese es su nombre de verdad. En fin, y ha venido a explicarnos que la ley de solo sí eso es una maravilla y que la estamos interpretando mal. Y nos da una explicación larga. Él dice, va hilo largo y técnico, pero lo merece. Vamos a leer lo que dice. Ante el ruido cuesta mucho explicar las cosas bien. La avalancha mediática de ataques a la ley solo sí es sí. Ha dicho muchas cosas, pero ha explicado pocas. Intentemos hacerlo humildemente, a ver si colaboramos a silenciar el ruido. Va hilo largo y técnico, pero lo merece. 1. La Ley de Garantías de la Libertad Sexual tiene muchos objetivos. Uno tan solo de ellos es fusionar los delitos de abuso sexual, actos sexuales sin consentimiento, con la agresión sexual cuando mediaba violencia o intimidación, que anteriormente eran dos. Efectivamente, y con eso, ¿qué es lo que consigues? Que cuando había dos líneas que delimitaban muy bien diferentes delitos, diferentes conductas con diferentes resultados, lo que haces es pegar un brochazo e igualarlo todo. Bien, pues eso es lo que ha hecho la ley de solo sí es sí, fusionando dos delitos. La motivación de esto es poner en el centro el consentimiento. Fin a las estrategias de defensa de la regulación anterior sobre si la víctima se resistió o no para probar la intimidación, que suponían revictimizar y focalizar el proceso en los actos de la víctima. Aquí miente, porque el consentimiento siempre ha estado en el centro. Cuando hay consentimiento, la conducta es impune. No hay no hay ni abuso ni agresión. Y cuando no hay consentimiento, la conducta es punible. La única diferencia, lo que pone en el centro, lo que ponía la regulación anterior en el centro, no era la víctima y el si se resistió o no. No, porque no se juzgaba la actitud de la víctima, solo se juzgaba la actitud del agresor. El agresor puede actuar con violencia o intimidación o no, punto. Y ahí, en ningún caso de la ley se decía, es que si la víctima se revolvió, no se revolvió, se resistió o no se resistió. No, hubo violencia. La violencia todos sabemos lo que es. Si no sabéis lo que es la violencia, hacéroslo mirar. Hubo intimidación. La intimidación sabemos lo que es. Y si no sabéis lo que es, hacéroslo mirar. ¿Vale? Entonces, en ningún caso se ponía en el centro si la víctima se resistió o no, porque además es que era irrelevante para el juicio. Que la víctima se resistiera más o menos era absolutamente irrelevante para el juicio. Si algún abogado decía eso, pues era un mal abogado, porque no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido el entrar en esos asuntos. Bien, por tanto, mientes ya en el punto 2. Esto no fue un capricho de nadie, se deriva de la aplicación del Convenio de Estambul ratificado en España en 2014, gobierno de Mariano Rajoy. ¿Que por qué no se ha traspuesto esto hasta la llegada de Podemos al gobierno? Pues cada uno que opine. Pues falso. Primero, los convenios no se transponen las directivas. Bien, los convenios lo que hacen, pero cuando firman el Estado español, es que tengas que legislar de acorde a ese convenio. Se incorporan, pero nada más. Y se traspuso, creo recordar que en el 2015, con el Estatuto de la Víctima. Se creó el Estatuto de la Víctima para desarrollar el Convenio de Estambul en lo que era en España. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el Convenio de Estambul. Esta ley no tiene nada que ver con el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul en ningún caso pone que refundan delitos o que se tire por la brocha gorda. En fin, lo que quieras, está bien. Decir que el Convenio de Estambul, bien, y Podemos lo hace, pero no tiene nada que ver el Convenio de Estambul en esto. 4. Ahora solo hay un delito, agresión sexual, con penas de 1 a 4 años si no hay acceso carnal, o 4 a 12 cuando sí. Antes había 2, abuso con penas de multa sin acceso, de 4 a 10 cuando lo había, agresión, bien, vale. Hay un cuadro por ahí que ve los cambios de las penas y tal, que se puede ver. Pues como toda reforma penal es necesario revisar las condenas que se han impuesto por ver si aplicando la nueva regulación hubiera un resultado más beneficioso para los condenados. Este es el 2.2 del Código Penal. Efectivamente. Ahí es la primera vez que dices algo que es cierto en todo el hilo. En un primer vistazo vemos que las personas que fueron condenadas por abuso ahora lo serían por agresión a penas iguales o más elevadas, lo que no genera revisiones, aunque luego comentaremos una resolución que se ha dado. Lo mínimo para la agresión sin acceso. Bien. Las personas condenadas por agresión con acceso carnal, antigua, que requiere violencia o intimidación, serían condenadas por agresión, nueva, que no la requiere. Esto tiene una pena de entre 4 a 12 años frente a los 6-12 antiguos.
Bueno, pues es decir, las personas condenadas por agresión con exceso carnal, antigua, que requiere violencia o intimidación, serían condenadas por agresión, nueva, que no lo requiere. Esta tiene una pena entre 4 o 12 años frente a los 6 o 12 antiguos. Por tanto, si alguien era condenado a la mínima y en la sentencia pone, se le condena por tanto, visto los antecedentes, visto las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, visto el grado de participación, visto el grado de ejecución del delito, se le condena a la mínima de 6 años y un día. Ahora, automáticamente ese señor hay que condenarlo a 4 años. Por tanto, se rebajan 2 años la pena. Es tal cual. Aquí hay un límite inferior, 2 posibilidades. Quien fue condenado a 4 años se le baja a 4, incluso los demás en proporción, efectivamente. O B, se puede volver a ser con un nuevo texto, está dentro de la horquilla, no hay que revisar. ¿Qué criterios se adoptan? No, si esté dentro de la nueva horquilla, no esté dentro de la nueva horquilla, no hay que... Esto es así. Cuando en sentencia se ha puesto que se le establece la mínima, se le condena la pena mínima, hay que cambiar la mínima. Esto no hay discusión alguna entre ellos. Pues si nos vamos a la disposición transitoria quinta del Código Penal del 95, está clara la opción B. Como la pena está dentro de la horquilla, hay que cambiarla. Sí, pero no. La disposición transitoria quinta es una disposición transitoria. ¡Qué obviedad! ¿Y por qué las disposiciones transitorias se llaman transitorias? Porque están puestas para el tránsito entre una ley y la siguiente ley. En este caso, para el tránsito entre el Código Penal del año 1975, creo que era, y el Código Penal del año 1995. Se estableció una disposición transitoria, que es lo que tendría que haberse hecho en esta. Las disposiciones transitorias terminan su trabajo, decaen, cuando ya se ha transicionado de una ley a otra. Porque si no, serían disposiciones adicionales o serían disposiciones finales. Pero al ser transitorias, precisamente son para ese tránsito. Por tanto, mal. Dice, este está siendo el criterio adoptado por la inmensa mayoría de las resoluciones que están revisando penas. También lo creo, que haya muchos jueces y juzgados que digan, tú no revises nada, tú di que está bien, ya está. O sea, para no tener que volver a ejecutar, etcétera, etcétera. Eso me lo creo, me lo creo. Para muestra, las 52 de la Audiencia Provincial de La Rioja. Bueno, pues ya sabrán en la Audiencia Provincial de La Rioja lo que estén haciendo. Esta sale menos por la tele, vaya usted a saber por qué. Bueno, ya os ocupáis vosotros de sacar a esta gente y de señalar a los jueces que no os gustan. Algunos están diciendo que, aunque esta disposición transitoria quinta está en vigor, nadie la ha derogado y sigue en el Código Penal, no es aplicable porque las transitorias son para cuando entró en vigor el Código Penal. Efectivamente, exactamente. No es que algunos estemos diciendo esto, es que es así. Es que las disposiciones transitorias son para eso, para el tránsito. Punto. Esto cuesta cuando las revisiones de resoluciones no firmes están siguiendo las reglas que impone la disposición transitoria novena de la misma norma que os pego. Las dos cosas no pueden ser a la vez, o valen todas las transiciones o ninguna. Esto cuesta cuando las revisiones de resoluciones no firmes están siguiendo, pero es que las revisiones de las resoluciones judiciales no firmes no tienen que tirar por la disposición. Es que ¿quién está aludiendo a la disposición transitoria novena? Estás aludiendo tú, esto es un hombre de paja. Nadie alude a la disposición transitoria novena. Nosotros a lo que aludimos es al artículo 2.2 del Código Penal, que dice que las normas posteriores que beneficien al reo serán de aplicación, nada más. O sea, en esto no vale ninguna, claro que no vale ninguna, sin más. Pero asumamos que no es aplicable discursivamente. Surge otro problema, son delitos distintos. Aunque se llame agresión sexual, los elementos del tipo son diferentes. La antigua requiere violencia e intimidación, la nueva no. A todos los que se condenó por agresión sexual en sus sentencias se estableció como medio violencia o intimidación, cierto. Esto no se penó separadamente, estaba integrado en los elementos del tipo, cierto. Que por eso tenía más pena que el abuso, pero ya no lo está, cierto. Y por eso ahora es un agravante, el que se haga con violencia o con intimidación es un agravante dentro de la ley, punto. Así que con la nueva ley, además de penar por agresión nueva, habría que penar la violencia o intimidación. Esto constituye un delito de coacciones y además en derechos fundamentales, de 1 año y 9 meses a 3 años. Ya, lo que pasa es que tú no puedes condenar a una persona por un delito por el que no ha sido juzgado. Es decir, que ahora esa, sí, vale, de acuerdo, pero tú no puedes penar a una persona
por un delito por el que no ha sido juzgado. No se le juzgó por coacción. Que integra los requisitos del tipo, bien, pero no se le juzgó por un delito de coacción. Y además, la existencia de coacción no quiere decir que exista un delito de coacción. Porque pudo ser una coacción leve, por ejemplo, y sería un delito leve de coacción, ¿vale? Que es una multa. O puede ser una coacción, pero tan mínima que sea impune y que sirva para tipificar el delito de abuso o de agresión, perdón, pero no como delito independiente. Por eso no se puede ahora inventarte un delito y decir, no, y además lo vamos a condenar por este otro delito del que no ha sido juzgado, porque no sabes el grado, no sabes la gravedad de esa coacción. Así que, mal, te equivocas. Pero bueno, está bien, lo has intentado. De 1 año y 9 meses a 3 años, vale. Como se trata de un delito que se comete para perpetrar otro, nos vamos a las reglas del concurso medial. O no, o puede ser un concurso real de delitos, o un concurso ideal de delitos. Eso tendrá que decirlo el juez, pero tú no puedes decir, esto es así porque patata. No. O sea, tú lo que estás haciendo es equiparar situaciones diferentes y decir, esto es así, y cargarte todas las garantías procesales de los reos. No, eso no se puede hacer así. Por lo tanto, no se puede considerar ley más favorable a la nueva para bajarlo a la nueva mínima. Sí. Lo que no se puede pretender es fijarse solo en la pena, coño. ¿Cómo no nos vamos a fijar solo en la pena? Si lo que estamos discutiendo aquí es la pena. ¿En qué quieres fijarte? ¿En si el hombre era mayor de edad o menor de edad? ¿O en si bebían torrelodones? Te fijas en la pena porque estamos discutiendo la pena. Porque ha rebajado la pena del delito. Se ha creado un delito nuevo. Si aplicas la ley nueva no lo puedes hacer explicando la aplicas íntegra. Por si no, ya no sabes si no es la ley más favorable. Pero se ha creado un delito nuevo. Entonces, por la irretroactividad de la ley penal, habría que sacarlos todos a la calle. Es decir, si este delito no existía cuando este señor lo cometió, no le puedes penar por eso. ¿Tú sabes en el fregado que te estás metiendo, macho? Imposible. Estamos viendo resoluciones, precaución hasta que se publiquen completas, que solo hacen aritmética, claro. Reducir proporcionalmente la pena en función de lo que ha bajado el mínimo. Otro delito, efectivamente. No hay ninguna resolución del Tribunal Supremo que sostenga esto. No, porque aún no ha llegado ninguna del Tribunal Supremo, pero es que no hace falta. O sea, resoluciones del Tribunal Supremo que digan que hay que aplicar la ley más beneficiosa para el reo cuando es posterior, hay así, hay cientos. O sea, ¿cómo que no hay? Bueno, hay cientos de resoluciones que dicen eso. Te equivocas. Algunas son auténticas bizarradas, si me permite. Bueno, a todos nos gustan más unas sentencias y otras menos. El tribunal que penó por delito contra la libertad sexual por abuso de autoridad, integrante del artículo 182, modifica porque ahora la ley establece abuso de superioridad. Pues no lo sé. No, desconozco eso. Pero bueno, hay quien ha dicho que aplicar la revisión por este criterio de la disposición adicional sería inconstitucional. Hay quien ha dicho, no, lo dice todo el mundo, joder, fiscales, jueces, yo lo he visto a un montón de gente. Pues eso es complicado, porque entonces todas las revisiones que se han realizado de sentencias firmes en todas las reformas son nulas. No, solo las que no son nulas, las que benefician al reo no, y las que benefician al reo y vienen recogidas en una disposición transitoria no, y las que no se modifican porque la disposición transitoria dice que no se puede modificar, no, pero es que esa es una ley escrita, ley certa y ley anterior. Prima ley, certa ley, nada más. Y lo serían porque el legislador en una transitoria no puede cargarse el principio de retroactividad favorable, solo puede definirlo. Efectivamente, por eso, ¿qué hace el legislador? Decir, no se considerará ley más favorable esta. Y ya está, y así no se le aplica. Pero lo que dice en la disposición transitoria es para delitos cometidos antes de 1995 no se considerará la ley más favorable esta en el caso de que tal y tal y tal. Eso es lo que hace, lo que hicieron en el 95 y lo que tendréis que haber hecho vosotros. Luego está la cuestión de si se pueden criticar resoluciones judiciales o decir que las convicciones de los jueces influyen. Lo primero me da esta vergüenza, un poder democrático es criticable, sí, se pueden criticar resoluciones judiciales. Los abogados nos dedicamos a recurrir sentencias que creemos ilegales. Sí, lo que pasa es que cuando yo recurro una sentencia, o cuando critico una sentencia, critico la sentencia, no al juez. No digo que el juez es un machista. Y además, no critico la sentencia de decir, esta sentencia es una mierda o es tal, no. O digo que hay una incorrecta valoración de la prueba, o digo que hay una incorrecta, que se ha aplicado una incorrecta aplicación del derecho. Es decir, o que la ley aplicable no era esa y habría que haber aplicado otra ley, o que se ha valorado
mal la prueba. Eso es lo que yo digo. No digo, es que este tío no tiene ni idea, es que le falta formación y es que tal. Porque entonces, por la ley orgánica del Poder Judicial, se me sanciona disciplinariamente. Y pueden dejarme incluso sin suspenderme el ejercicio de la abogacía durante un año. Y para esto hay sentencias hasta del Constitucional, en que, fíjate, una abogada dijo que a ella no le habían aceptado las pruebas y al contrario sí, porque es amigo del juez y que eso es una falta de imparcialidad. Bien, bueno, pues con eso a la tía le suspendieron, no sé si fue 6 meses del ejercicio de la abogacía. Vale. Pues si por eso te suspenden 6 meses, y lo avaló el Constitucional, si por eso te suspenden 6 meses del ejercicio de la abogacía, imagínate lo que te puede caer por decir que son unos machistas que no están formados y que la ONU dice que no tienen ni puta idea. Bueno, aparte de que me parece bastante mezquino que una licenciada, una graduada en filosofía, sea lo que sea eso, le diga a un juez que se forme. A un juez, a un tío que ha estudiado Derecho, que ha estudiado una oposición durísima, que ha estado un año en la escuela judicial, que ha estado un año tutelado por otro juez aprendiendo. Vamos, sí, que se forme. Hay que ser fariseo para decir que los jueces siempre son objetivos e imparciales, son humanos. No, eso sí, no. Y se equivocan muchas veces. Otra cosa es que tengan un sesgo y que metan a gente en la cárcel porque les cae mal. Eso no sucede, que es lo que tú estás defendiendo. Cualquier abogado espera con ansia que se reparta su demanda de despido en el juzgado X y no en el IPRO-empresa. Sí, tú sabes que hay jueces que te van a dejar hablar más en sala, que te van a dejar hablar menos, jueces que te van a admitir más pruebas, que te van a admitir menos. Eso existe, sí. ¿Y qué? Pero tú les estás acusando de un sesgo machista. Y eso es muy grave. Y no hagan caso a mí, que soy un humilde abogado. Hoy en otros menesteres, que se ha dedicado a estudiar todos estos días, hagan caso a un magistrado del Tribunal Supremo que algo sabrá. Hombre, a ver, es Martín Pallín. Martín Pallín es a la judicatura lo que Basilio es al transporte. O sea... Iluminado, que eres un iluminado. Está lento esto. O sea, Martín Pallín es un activista que hace años fue juez. Ya está. Pero oye, que Urías también ha sido letrado del Constitucional, ¿eh? Hombre, siempre se nos cuela alguno. Joder, es que es lógico. Es lógico que se cuela alguno. Si el hecho de ser juez del Supremo te diera patente de corso para no equivocarte nunca, ¿para qué hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial? Si son todos buenísimos. No, si hay que renovarlo será por algo. Lo que estamos viendo es un ataque por tierra, mar y aire al Ministerio de Igualdad y a la ministra Irene Montero. Por algo será. Los que antes decían que él iba a meter a todos los hombres en la cárcel, hoy dicen que va a sacar a todos los violadores. Efectivamente, el problema es que la nueva ley dice que solo se entenderá que hay consentimiento cuando. Es decir, que no hay, por regla general, lo general es que no hay consentimiento. Y solo lo habrá cuando entonces tú tienes que demostrar que ha habido consentimiento. La mujer solo tiene que demostrar que se ha producido la relación sexual. Tú tienes que demostrar el consentimiento. Y eso cambia la presunción de inocencia. No de una forma formal, pero sí en la práctica. Ese es el problema. Y a la vez reduce las penas para los violadores. Es que es tan paradójica esta ley que quiere penalizar al hombre normal y despenalizar al violador. Es increíble. No se puede hacer peor. Que muchos medios obvien la posición mayoritaria de las resoluciones y solo se citen a las que se apartan del criterio histórico nos debe hacer pensar. Yo lo tengo muy claro. Yo con Irene. Ah, vale, bien. Entonces lo tuyo termina bien aquí. Termina con el yo con Irene. Es decir, lo tuyo no es un análisis técnico jurídico. Lo tuyo eres un hooligan defendiendo a Irene Montero. Y me parece bien. Está genial. Está bien que la defiendas. Ahora, que vengas diciendo más o menos que es... Joder, ya me he vuelto a... Y además termina con esta frase, ¿sabes? Termina con esta historia. Que vengas diciendo que es un análisis técnico jurídico y no sé qué, pues bien. Pero no lo es. No lo estás haciendo. Lo que estás haciendo es otra cosa.